origen. Y este origen va a tener resultado durante un periodo. Ustedes saben que durante un periodo que se va a aplicar las normas internacionales de información financiera. Quienes presentan los estados financieros son los dueños de las empresas. Quienes revisan estas operaciones y eventos económicos son los contadores públicos auditores a través de normas internacionales de auditoría. Estamos claros, ¿verdad? Que son normas internacionales. Vamos a ver también al final, vamos a hablar del tema de normas internacionales, las normas internacionales de información financiera, que son las NIF, y las normas internacionales que son para pequeñas y medianas empresas. Al final vemos estos conceptos. Después tenemos la número 2, declaraciones internacionales de prácticas de auditoría. Las que le decimos de paz, que es sus siglas, se emiten para proporcionar guías de interpretación y ayuda práctica a los contadores profesionales para implementar la NIA y promover las mejores. Entonces son guías, son normas, guías que van a ayudar para el contador público auditor para poder interpretar las normas internacionales de auditoría. Vamos a darle seguimiento, vamos a seguir platicando acerca de esto. La número 3, las normas internacionales de revisión de trabajo. Se aplican en la revisión de información financiera histórica. Solo que aquí en estas normas internacionales de revisión de trabajo, después no es exclusivamente para un trabajo de realizar una auditoría de estados financieros, para diferentes trabajos que tengan que ver con toda la información financiera. Están las siglas, tenemos las siglas, cómo se presentan dentro de cualquier información. La número 4, las normas internacionales de trabajo para atestiguar. Se aplica en trabajos para atestiguar que no sean auditorías o revisiones de información financiera. Entonces aquí vemos algo diferente, que no solamente para sean auditorías, sino para cualquier revisión de cualquier información financiera. Las número 5, las normas internacionales de servicios relacionados. Se aplican a trabajos de compilación, trabajos para aplicar procedimientos, convenios, a información y otros trabajos de servicios relacionados. Veamos aquí, tenemos 5 importantes dentro de la integración de lo que son las normas internacionales de auditoría. Aquí tenemos los estándares a nivel, cómo está la estructura. A nivel internacional de auditoría de aseguramiento, tenemos como base principal el Código de Ética Profesional, que ya platicamos ciertas cosas que nos ayudan a los contadores públicos y auditores que están dentro de una empresa o que están fuera de una empresa. Los pronunciamientos a través del comité que saca cualquier pronunciamiento para ayudar a los contadores públicos y auditores. Las normas sobre el control de calidad, la número 1. El control de calidad, aquí dentro de las normas sobre el control de calidad, está relacionada a la NIA 220, que habla de que las empresas que se dedican a prestar servicio de auditoría deben de llenar todos los requisitos del control de calidad para poder ejecutar su auditoría, para presentar sus informes y que llenen todos los requisitos de calidad. Entonces, tenemos a las auditorías y revisión internacional de financiera histórica. La parte de lo que yo les decía, la parte de la financiera histórica están relacionadas las ISA, o que son las normas internacionales de auditoría, en español es NIA, y las normas internacionales sobre revisiones. Estas son las dos que tienen que ver con la información financiera histórica. Ahora, otras tareas diferentes de auditoría están las normas internacionales sobre otros trabajos que ofrecen seguridad y las normas internacionales sobre servicios relacionados. Muy bien, aquí vemos la seguridad en que se está trabajando toda la auditoría, todos los procesos. A seguridad alta tenemos las normas internacionales de auditoría. Seguridad moderada, se recuerdan de que aquí en estas internacionales sobre revisiones
también se pueden revisar otros trabajos, no solamente exclusivamente una auditoría de estados financieros. Y la seguridad moderada son otras normas que se van a utilizar para diferentes trabajos, ya no que sean aspectos no financieros. Y las normas internacionales sobre servicios relacionados no ofrecen una seguridad dentro de la misma, pero lo más importante que yo les decía, que vamos a utilizar una seguridad alta de capacidad, que son las normas internacionales de auditoría. Ya vimos el concepto de las normas internacionales de auditoría. Estas salieron de la profesión. La profesión es contadores públicos. Los contadores públicos y auditores tenían que tener una calidad de la manera como se iban a ejecutar técnicas y procedimientos, los objetivos que iba a tener el proceso de una auditoría de estados financieros, qué se pretendía alcanzar con esta revisión, con este examen, para dónde tendríamos que tomar nosotros decisiones adecuadas, el contador público auditor, para poder ya externar en un informe de auditoría si realmente todas las cuentas de los estados financieros son razonables o no son razonables de acuerdo a normas internacionales de auditoría. Entonces, el profesional debe tener toda la calidad profesional. ¿Cómo lo va a ejecutar? ¿Cómo va a ejecutar el trabajo? ¿Y cuál iba a ser la relación, la redacción del informe de auditoría? Entonces, ¿cuál es el objetivo final del proceso de tener calidad dentro de lo que uno está ejecutando como contador público auditor? Llegar al dictamen de auditoría, hacer dentro del mismo dictamen, indicar cada uno de los estados financieros, cómo se revisaron, si existiera alguna situación, que haya algún problema que afecte esa razonabilidad, los contadores públicos auditores tienen la obligación, de acuerdo a los conceptos de normas de auditoría, de dejar indicado dentro de un párrafo de énfasis dentro de este mismo dictamen, sin dejar indicado por qué razón una cuenta de los estados financieros es un conjunto, no es razonable. Muy bien. Ya cualquier situación, si hablamos de la caja y bancos, inventarios, propiedad, planta de equipo, y cada una de las cuentas tiene su proceso para poderlo revisar. Y si en una de estas cuentas existiera alguna situación que indique que no es razonable, lo hacemos ver antes de indicar que todos los estados financieros son razonables. Este párrafo va a ayudar al contador público editor a dejar claro, tener una posición a través de una norma internacional de auditoría que aplicó, qué procedimiento, a dónde quiere llegar, si a un procedimiento sustantivo y a un procedimiento analítico. Si lo hizo a través de un procedimiento sustantivo, va a indicar que dentro de este proceso de registro de la operación de cualquier evento en la contabilidad, tiene problemas y ese problema lo tiene que revelar. Muy bien, joven. Aquí les hice yo les di alguna información para que tengamos claro realmente cuál es la postura del Colegio de Contadores Públicos Auditores de Guatemala. Solo quiero preguntarles si se ve, yo lo veo muy pequeño aquí, la presentación, ahí con ustedes se ve muy bien. Se ve Sí, sí, se perfecto. ve, licenciado. Se ve bien, muy bien. No hay Entonces, en el 20 de diciembre del 2007, veamos aquí las fechas. El 20 de 2007 fue publicado en el Diario de Centroamérica, el Diario Oficial de Guatemala, 2 resoluciones del Colegio de Contadores Públicos Auditores de Guatemala relacionado con la adopción en Guatemala de las normas internacionales de información financiera. Yo lo que les explicaba, de las normas internacionales de auditoría. Entonces, en el 2007 sí se fue muy claro
cuál era la postura del Colegio de Contadores Público Auditor de poder adoptar estas normas. Entonces, para que las empresas realicen y registren cualquier evento dentro de una contabilidad, si lo hacen a través de normas de información financiera, nosotros en cada una de las estructuras, en cada una de la conceptualización del concepto claro, cómo están registrando sus operaciones, nosotros vamos a utilizar normas internacionales de auditoría para poder realizar este examen a esos mismos estados financieros. Entonces, en la primera se adoptaron como principios, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Recuerden ustedes que el Código de Comercio habla de de principios que se deben de hacer a través de las operaciones, a través de principios generalmente aceptados. Este decreto del Congreso de la República para la preparación y presentación de estados financieros. Pero en Guatemala, como les dije anterior, en el 2007 ya la postura del Colegio de Contadores Públicos y Auditores es adoptar las normas internacionales para la presentación de estados financieros y las normas internacionales de información financiera a nivel internacional. Ajá. Ahorita, actualmente, están las normas internacionales de información financiera para pequeñas empresas. También es otro marco conceptual que nos puede ayudar, porque recuerden ustedes que hay una diferencia entre normas de información financiera y las normas para pequeñas empresas. Las pequeñas empresas no declaran en bolsa y las otras sí tienen que hacer una presentación de sus estados financieros que sí están declarando en bolsa. Entonces, vamos a hablar de eso al final de la clase, tenemos los conceptos de esto. Entonces, es necesario, jóvenes, que sepamos de que el Colegio de Contadores Públicos Auditores es donde nosotros nos vamos a colegiar y el momento dado que nosotros tenemos que saber por qué nosotros estamos trabajando en normas de información financiera y NIAS para poder ejecutar una auditoría de estados financieros. Yo lo hice con el hecho de tener en cuenta las bases fundamentales por la cual nosotros estamos realizando una auditoría de estados financieros, eh, que comprende que estas normas internacionales de contabilidad y las interpretaciones de las mismas vayan a tener un objetivo, vayan a tener un principio legal de lo que nosotros aplicamos como normas internacionales de auditoría, que si realmente el colegio sí reconoce el objetivo y la parte legal de estas normas. Entonces, la vigencia de las mismas, de estas normas de información financiera, se van a adoptar del periodo anual que comienza el 1 de enero de 2008, obligatorias para enero de 2009. Entonces, cada vez que lean una norma internacional de información financiera que la utilizan los dueños de la empresa, desde esos periodos comenzaron ya a tener vigencia. Entonces, en las segundas, dice que se adoptaron normas internacionales de auditoría, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento, la ASHBA, A2A2ASB, bajo la responsabilidad de la Federación Internacional de Contadores, que es el IFAC. Hay una relación, jóvenes, que el aseguramiento de la norma, ¿qué consejo lo hizo? ¿Quién está responsable de poder hacer cualquier situación, cambio dentro de la responsabilidad de la Federación Internacional? Como las normas de auditoría a observar en Guatemala. Estas son normas que vamos a observar en Guatemala. La vigencia de la resolución de la adopción de las NIAS surte efecto a partir de las auditorías que se practiquen para el ejercicio 2008. No obstante, se permite la aplicación anticipada de tales normas. Muy bien, entonces, jóvenes, sí tenemos en cuenta la parte legal. Yo les decía a ustedes, les mencioné el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, el ICPA. Este es un instituto que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que cuando nosotros somos ya licenciados en contadores públicos auditores, tomar en cuenta que este instituto
tiene un propósito de adoptar las NIAs y las NIF para todas las personas que vayan a utilizar, a todas las personas que le interesen la parte de la información financiera histórica. Eh, Se tomó muy en cuenta las fechas que yo les anticipé para que el instituto pueda también proporcionarnos cualquier información, cualquier cambio que se dé dentro de las normas de auditoría. El instituto ya está, también tiene, ya forma parte de cualquier situación que le pida el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría para que pueda hacer mención de los cambios, si están de acuerdo, o puedan añadir alguna situación. Entonces nosotros nos podemos también estar registrados en este Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos Auditores, el ICPA. No sé si hasta aquí tienen alguna información de todas las instituciones que están relacionadas a las normas de información financiera y a las normas internacionales de auditoría, jóvenes. Sí, pregunto a ustedes, dentro de ustedes están viendo contabilidad 1, contabilidad 2, ya vieron, ahorita están en la contabilidad 3, ¿verdad? Así es. Jóvenes, ¿sí me escuchan? Sí, licenciado, así Sí, es. licenciado. Ajá, entonces entonces ya han escuchado las normas internacionales de información financiera, cómo se deben de registrar las operaciones dentro de la contabilidad. Lick, perdone, una preguntita. Sí, Eh, sí. sí, comprendo precisamente, como bien lo dice el párrafo, que se practiquen en el ejercicio contable a partir del 2008 y subsiguientes, ¿verdad? Mi Bien, pregunta así va es. enfocada, ¿cómo le hacían anterior a esa fecha entonces todas las organizaciones? Entiendo que cada una lleva un control, un registro, pero qué era lo más aceptable para ese entonces? Ahora, lo más aceptable era que no estaban reconocidas, ¿verdad? Que estos consejos a nivel a nivel internacional no estaban reconocidas por muchos países. Entonces se tomó la decisión que todos los colegios adoptaran las normas internacionales de auditoría, porque entonces todos los colegios a nivel mundial tenían que adoptar, porque el artículo 270 habla de principios generales de contabilidad. Entonces, en Guatemala era la responsabilidad de todo de Guatemala, el país Guatemala, de adoptar estas normas internacionales a partir de tal fecha. Anteriormente, los consejos ya existían, ¿verdad? Pero no había aquella responsabilidad de decir, bueno, que cada país que se iba a adherir al Consejo de Normas, a la norma, al IFAC, esta federación, deberían de cumplir estas normativas. Eso fue lo que indica la norma. Eso es lo más importante desde el año 2007. Entonces, por eso hice una remembranza de cómo realmente el Colegio de Contadores Públicos Auditores de Guatemala. Recuerden ustedes que anteriormente estaba el Colegio de Contadores Públicos Auditores de Administradores, eh, contadores públicos auditores, los economistas y otras entidades, ¿verdad? Que sí utilizaban las normas internacionales, pero aquí el instituto adoptaba ciertas normas que ellos establecían. Entonces, no, ya el Instituto Guatemalteco, el ICPA y también el Colegio de Contadores Públicos Auditores de Guatemala, el nuevo se organizó en el año 2005 y en el año 2007 tomaron la postura de que se utilizaran como principios generales de contabilidad las normas internacionales de información financiera. Sí, con esto estoy aclarando de que era necesario tomar una postura. Muy bien. Entonces, derivado de las publicaciones anteriores, el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos Auditores del ICPA
Con el propósito de adoptar las NIF y las NIAS, también publicó en la misma fecha y diario las dos resoluciones. Ahí estoy ya ampliando más de que sí era necesario que el colegio y el Instituto de Contadores estuvieran alineados a lo que cómo se iban a trabajar estas normas de auditoría. Aquí ya nos vamos dentro de la parte de lo que es las normas internacionales de información financiera. Tenemos lo que es las normas de auditoría. Vean ustedes en cada una de las normas, nosotros hemos ya hecho nuestro resumen de la norma 200, la 315, la 330. Y por ejemplo, la norma 210, esta la vemos en auditoría 2. Estamos trabajando en la 200. Si ustedes pueden ver aquí la 200, la 210, la 220, la 230, la 240, la 250, 260, y llegamos a la 300. De la 200 hasta la 265, es necesario que tomemos en cuenta que son principios generales de responsabilidad. Cuando hablamos aquí, el contador público auditor tiene la responsabilidad. Veamos el caso de la norma, nuevamente vamos a estudiar la norma 200. Vean el caso ¿cuál es la responsabilidad del contador público auditor? Dice objetivos generales del auditor independiente y la conducción de una auditoría de acuerdo a normas internacionales de auditoría. Estamos claros, ¿verdad? Estamos claros porque si la norma lo está estableciendo, ¿cuál es la responsabilidad del auditor independiente? Independiente del auditor externo. ¿Va a practicar una auditoría de estados financieros? Bueno, es necesario que lo tomemos en cuenta que son a través de normas internacionales de auditoría. Y si nosotros nos vamos seguimos la normativa del contenido de las normas, dice de la 200 a 290, principios generales y responsabilidades. ¿Quién toma esa responsabilidad? El contador público auditor. Vea la 210, acuerdo de los términos del encargo de auditoría. ¿Quién va a tomar la responsabilidad? El contador público auditor. Entonces, la propuesta de servicios profesionales. ¿Quién presenta la propuesta de servicios profesionales? El contador público auditor la presenta al cliente. Y el cliente viene y dice, bueno, sí me interesa que usted me realice la auditoría. Entonces ya nosotros agradecemos a través de una carta al propietario de esa empresa, donde le decimos que estamos de acuerdo y gracias por tomar en cuenta la firma de auditoría. Hacemos una carta de compromiso. Elaboramos una carta de compromiso y donde estamos indicando de que sí nos comprometemos a hacer la auditoría. Pero ¿qué tiene esta carta de compromiso? La carta de compromiso también va a dejar claro quién va a participar dentro de este compromiso en entregarnos toda la documentación. Y cualquier problema que tengamos dentro del proceso de la auditoría, va a haber un nombre, una persona adecuada dentro de la empresa que nos va a ayudar a cualquier situación, nos va a resolver. Entonces, por eso vean ustedes, ¿cuáles son las responsabilidades? Por parte de los dueños de la empresa y por parte como nosotros como contadores públicos auditores. Va a haber un convenio que vamos a realizar y ¿cómo vamos a hacer una auditoría de estados financieros? Está la propuesta de servicios profesionales. ¿Qué le vamos a hacer al cliente? Le vamos a revisar todos sus estados financieros. Vamos a utilizar técnicas de auditoría. Vamos a utilizar procedimientos de auditoría. Por ejemplo, ahí les vamos a decir, bueno, vamos a utilizar la técnica de la confirmación. Vamos a confirmarle a todos los bancos y también le vamos a confirmar de 1,000 clientes que usted tiene, vamos a confirmarle 400 clientes. Le vamos a hacer un proceso. Entonces es claro cuál es la responsabilidad del contador público auditor en la norma 210, que yo les indicaba, lo vamos a ver en auditoría 2. Y así seguimos dentro de toda la normativa de las 200
hasta llegar a la 265. Vean la 220, del control de calidad de la auditoría financiera. Esta la aplican todas las empresas que se dedican a prestar servicios de auditoría. Yo le decía, ¿cómo van a preparar su proceso de la auditoría? ¿Cómo van a presentar ustedes sus informes? ¿Qué requisitos debe llenar? ¿Y cómo lo se va a establecer? A través de la 230. ¿De quién es la responsabilidad? Del contador público auditor. Vean ustedes la 240. Responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. ¿Sí? Responsabilidad del auditor. ¿Quiénes son los responsables del fraude? Yo les decía, miren, las normas a nosotros no nos van a enseñar a poder identificar fraudes así, sino que a través de una técnica y un procedimiento de auditoría, nosotros podemos establecer que hay errores dentro de los estados financieros. Y los errores dentro de los estados financieros son un error voluntario, un error involuntario. Los errores involuntarios se pueden corregir. Si yo cometo un error de que por poner tal vez 100 y puse 1000 o 10,000, yo lo puedo corregir a través de una partida. Pero un fraude tiene otro proceso. Uno puede decir, bueno, habían 10,000 botellas de whisky y solo quedan 5. Entonces yo tengo que hacer un proceso administrativo, un proceso judicial, donde dice, bueno, faltan 500 botellas. Entonces, eso es una situación de decir, bueno, ese es un error voluntario, donde cierto elemento se está apropiando de algo que no le pertenece. Aquí ustedes van a encontrar 3 anexos importantes, cómo se dan los fraudes, cómo se tipifica un fraude dentro del proceso de la auditoría, la 240, eso sí lo vamos a ver al final. Hay una unidad al final del curso que vamos a ver la 240 y la 250, estas dos. La 250 es consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en los estados financieros. Y aquí vemos cómo un aspecto legal puede influir en una auditoría de estado financiero, cómo un aspecto reglamentario puede influir en una auditoría de estados financieros. Si yo les pongo el aspecto legal, un cambio en una normativa de aspectos legales, por ejemplo, un cambio en un porcentaje de que del 20 pase al 30% para hacer un pago fiscal, afecta a los estados financieros y afecta a las empresas reglamentarias. Cualquier reglamento, cualquier cambio de un reglamento de una institución que se dedica a revisar dentro de la misma auditoría, por ejemplo, la SAT va a hacer un cambio reglamentario, afecta a los estados financieros. Debemos de tomar en cuenta la 240 y la 250. Seguimos con la 260, comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Aquí es esta comunicación que se debe tener cuando se está haciendo una auditoría con los dueños de la empresa. Cómo nosotros les vamos a plantear cualquier problemática que pueda existir en la ejecución de una auditoría. La 265, comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad. Bien, jóvenes, aquí tenemos que nosotros como contadores públicos auditores saber de que el control interno forma parte de el proceso de un registro contable. Y cuando vamos a establecer normas internacionales de información financiera, que están las normas internacionales de contabilidad, los controles internos son necesarios para que estas normas puedan ser bien aplicables a una empresa. Por eso es cómo nosotros vamos a dar una comunicación de esas deficiencias de control interno. ¿Cuáles son las deficiencias que existen dentro de esta empresa para hacerlas ver a los dueños, a los responsables? ¿Quiénes dirigen en primer lugar, quiénes están dirigiendo la empresa? ¿Quiénes son los dueños de la empresa? Y recuerden ustedes, quienes contratan a nosotros son los dueños de la empresa para ver cómo están toda su información financiera.
Ajá. Entonces ven ustedes que yo les he explicado aquí a través del contenido, las normas 200 a 299 es responsabilidad del contador público o auditor. ¿Alguna pregunta sobre estas normas? Si yo les preguntara a ustedes acerca de la norma internacional 200, ¿quién me puede ayudar en sus resúmenes que hicieron? ¿Cuál es la importancia de esa responsabilidad del contador público auditor? ¿Alguien de ustedes me puede ayudar? Alguien, si tiene su resumen ahí, lo puede sacar a la mano y decir, ¿cuál es la importancia del contador público auditor en la norma 200? O podemos empezar con el alcance, el propósito. ¿Alguno de ustedes? Ayúdenme para poder ya, porque aquí tenemos la presentación también de la norma 200. Está Pablito, Lick. ¿Aló? ¿Sí? Sí, Dígame. buenos días, licenciado. Dígame. Bueno, ¿Cuál es su nombre? Pablo Velázquez. Pablo, dígame, ¿usted cómo lo presentó en su resumen? Sí, aquí yo les estoy explicando la responsabilidad que tiene el contador público. ¿Cómo ve esa responsabilidad usted dentro del objetivo de un auditor independiente, auditor externo? No me iba a preguntar sobre la NIA 200. Sí, 200. Hablo de la NIA 200. Explíqueme usted de la NIA 200. Perdón por la voz, licenciado, es que está fuerte el frío. Sí, hombre, mira que está visita fuerte, hasta los huesos me duelen a mí, entonces yo padezco mucho dolor de huesos. Sí, hombre, como si estuviera de goma yo. Ay, no, mira que hoy la mancha. Yo viajé, entonces me vine como salí a las 12 de la noche de ese lugar y entré como a las 5 de la mañana aquí a Guatemala. Pero sí vengo con un dolor de huesos. Cuando fue aquí a Guatemala, qué dolor de huesos usted. Sí, está por el frío. el clima. Sí. Bueno, licenciado, yo coloqué en mi alcance pues que trata de las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros de conformidad con las NIAs. Yo entiendo que la NIA 200 prácticamente son como que las normas muy generales del auditor. Así es. Ajá. El alcance, ¿cuál sería el alcance entonces del auditor en sí? Pues que establece los objetivos globales del auditor independiente y explica la naturaleza y el alcance de una auditoría. Ajá. Cuando hablamos de la naturaleza y alcance, decimos, bueno, naturaleza y alcance de una auditoría de estados financieros. ¿Qué es lo que va a revisar usted entonces? ¿Qué estados financieros va a revisar? El juego usted. Yo revisaría el juego, balance general, estado de resultados, las notas, Sí. el flujo de efectivo, cómo está integrada cada cuenta en sí, realmente, sí. ¿Verdad? Ajá, y para eso existe, ¿verdad? Si existen técnicas y procedimientos de auditoría, la norma lo va estableciendo. Entonces dice objetivos generales de auditor independiente, entonces la norma va a ir estableciendo qué es lo que usted va a ir revisando. Entonces, bueno, dice, primeramente, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Usted haría un contrato con la persona, con su cliente, o solo diría, bueno, yo se la practico y voy a ir con usted, o haría un contrato usted? Obviamente como lo establece la NIA 210, como usted lo ha explicado. Así es. Que tiene que ir, de primero tenemos que hacer el contrato. Bueno, primero se tiene que evaluar, ¿verdad? Como usted dijo, practicamos con el cliente y aplicamos la NIA 210. Así es. Entonces ahí van a ver los parámetros. Vea usted la responsabilidad que estamos tomando desde el inicio, ¿verdad? El contador público auditor va a ir tomando responsabilidades, porque el hacer un convenio, el presentar una propuesta de servicios profesionales donde usted le va a indicar al cliente, tiene que ejecutarlas. Y para poder ejecutarlas va a tener un programa de trabajo usted. Ya firmó el convenio y dice, bueno, voy a comenzar a trabajarle la auditoría de estados financieros a mi cliente y lo hago a través del contrato. Pero usted es auditor independiente, no está dentro de una firma. Veámosle desde ese punto de vista. Usted no está dentro de una firma.
y le dice la 220 a usted como auditor externo, control de calidad de la auditoría de estados financieros. ¿Qué va a hacer usted dentro de ese control de calidad? Tal vez usted me puede ayudar a decir, bueno, mire, yo pondría esto, Lick, yo haría esto. ¿Y cuál sería una de sus ideas como auditor externo? Yo ¿Sí? realmente, bueno, como hablamos anteriormente, primero los de cajón, los estados financieros completos, el juego. Yo pediría así, fijo una balanza de saldos. Así. Yo pediría la integración de las cuentas que nos pueden afectar con materialidad. Inventarios, caja de bancos, ventas. Yo siento que ese sería mi control de calidad. O sea, ver cómo realmente está conformado los movimientos de la empresa. Ahora, ahí usted plantearía revisar el control de calidad del contador público auditor que está haciendo una auditoría de estados financieros. Revisar cada uno de los componentes de los estados financieros en cada una de sus operaciones que realice durante un periodo. Usted dice, bueno, este es el control de calidad. Usted me está indicando, yo voy a revisar el estado financiero. ¿Y cuál es mi control de calidad? Ver que ese estado financiero sí esté registrado de una manera manual o esté de una manera a través de un sistema computarizada. Entonces, bueno, ¿cuál sería mi control de calidad? Mi control de calidad es que yo tengo que verificar que cada cuenta que me están dando en el balance general esté registrada en el balance y chequeando y sí están en los estados financieros. Entonces, usted ya va formando su control de calidad. Ajá. Ahora viene cómo usted va a documentar la auditoría. Si usted va al campo y usted va a practicar un arqueo de valores a la cajera, ¿cómo haría usted esa situación? Porque es la responsabilidad del auditor. ¿Cómo haría usted ese arqueo? ¿Utilizaría un formato? ¿Cuál sería el objetivo de ese? ¿Con qué calidad lo haría usted? Realmente no sabría decirle, licenciado, o sea, nunca he tenido experiencia en hacer un entonces, arqueo. cuando se practica un arqueo de valores, usted tiene un formato establecido. Dice documentación de la auditoría. Yo voy a practicar arqueo de valores en el rubro de caja y bancos. Todas las personas que tengan que ver con la disponibilidad, yo voy a practicarle arqueos. Entonces, una de la calidad que debe tener la documentación de soporte. Entonces, yo voy a indicar que en cada revisión del dinero en efectivo, yo voy a darle calidad a este mi proceso. Yo voy a pedir, primeramente, voy a pedirles toda la documentación que conlleve todo un proceso de una técnica y un procedimiento de auditoría. ¿Por qué? Porque usted en el arqueo de valores va a utilizar sus ojos, va a utilizar sus manos, sus oídos y va a utilizar conjuntamente para que sea un procedimiento de auditoría. Entonces todo esto lo tenemos respaldado, ¿verdad? Todo desde la 200 hasta la 265. Muy bien, yo le agradezco mucho. Gracias por su participación. ¿Alguien más quiere compartir acerca de las responsabilidades de la 200 hasta la 265? ¿Qué le llama la atención acerca de la responsabilidad del contador público auditor? Sí, dígame. Bueno, no sé si iba a hablar alguien más por ahí. Yo, pero me silencio. No lo he silenciado, está ahí todavía, pero qué bueno que ya está participando otro. Pues si querés hablar, Pablito. No, hombre, no, dale, es que lo que pasa es que yo le quería preguntar que en sí entonces la NIA 230 es como que la encargada de recaudar toda la evidencia posible. Así es. Usted como principio general de calidad tiene que, cualquier operación, cualquier actividad que realice, debe tener su documentación de soporte. Porque usted no puede decir, bueno, existe un fraude, pero ¿cuál es su documentación para indicar? Porque yo puedo decirle, mire, usted está robando, ¿verdad? Pero dígame usted, pues, ¿cómo lo estoy haciendo, pues?
Bueno, le practiqué un arqueo de valores. Le revisé, le revisé toda la integración de todas las ventas. Le revisé el inventario. El inventario, mire, hay un faltante de inventario, pero ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Cómo tiene que documentar esa auditoría? Entonces, para eso existen procesos de calidad. Claro. Gracias, licenciado, muchas gracias. Dígame el otro compañero. Sí, licenciado. Bueno, con respecto a la NIA 200, ¿verdad? Los objetivos generales del auditor, yo creo que aparte de los controles, los procedimientos que se puedan realizar para ejecutar una auditoría como tal, ¿verdad? Pienso que es dar la razonabilidad de la empresa, ¿verdad? Conocer la naturaleza de la empresa, realmente pues para poder dar un dictamen que sea veraz. De hecho, estaba por compartirles ahí un artículo del Código Penal, ¿verdad? Que habla sobre la estafa mediante información contable. Así Y es. habla de auditores, contadores públicos y auditores, ¿verdad? Expertos, directores, gerentes. Lo que trata este artículo, perdón, es que nosotros como personas que podemos dar fe pública, porque si es de esa forma, ¿verdad? Dar Sí, fe pública. tenemos fe pública. Ajá. Correcto. Obviamente lo que nosotros decimos es verdad, ¿verdad? Ante los órganos legales acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces, el poder dar una fe pública es sumamente importante y también es bastante delicado porque pues sí hay prisión por eso, ¿verdad? Entonces, creo que un objetivo bien principal del auditor es de forma independiente, pues obviamente no dejarse manipular por una auditoría, ¿verdad? O una empresa en la cual pues se violen pues, ciertos derechos, ¿verdad? O ciertos principios, mejor dicho, como la integridad, como lo veíamos anteriormente, la competencia y diligencia profesional, ¿verdad? Que tenemos que estar preparados para poder dar nuestro juicio profesional. También el desarrollar esa desconfianza, como lo decíamos, el escepticismo profesional, ¿verdad? Claro. Que eso va muy amarrado a un objetivo de un auditor. O sea, podemos tener toda la documentación y todo lo correspondiente, pero también tenemos que ser íntegros en lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, usted hablaba de los controles y de los procedimientos. Para ejecutar un control, primero, pues obviamente tenemos que conocerlo, conocer realmente a qué se dedica la empresa. En la NIA 315 habla de que nosotros tenemos que pedir pues la documentación correspondiente para poder evaluar un riesgo, ¿verdad? Y van a existir un montón de riesgos en las empresas, ¿verdad? Pero como usted lo decía anteriormente, Vali, una auditoría no es ir a revisar todo, ¿verdad? O sea, es tomar una pequeña muestra para saber si el funcionamiento es correcto dentro de la empresa, ¿verdad? Y si yo como auditor voy a ir a hacer una auditoría independiente a una empresa, pero si el otro pues no es colegiado, como usted lo mencionaba, siendo o no siendo colegiado, pienso yo que pues tenemos que tener esa perspicacia, dijo usted, ¿verdad? En su momento, pero son varios objetivos, ¿verdad? O sea, la 200 es como que abarcara todo, ¿verdad? Así lo interpreto yo, ¿verdad? Sí, claro, así es. Usted habló de la 315. Entonces, ahorita nosotros vamos para poder ya avanzar un poquito, y gracias por esa participación. Yo veo que sí se ha comprendido la situación del conocimiento de las normas internacionales de auditoría. Y lo estoy haciendo de una manera para que ustedes puedan saber de que las normas internacionales de auditoría tienen la importancia, la naturaleza y la evaluación que deben de hacer en un proceso de auditoría. Vean ustedes la norma 300 a la 499, dice evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos determinados. Entonces aquí ya la responsabilidad del auditor ya la tipificamos de la 200 a la 265,
Ahora hablemos de las normas 300 en adelante. Hablamos de la planeación de auditoría de estados financieros. Se debe de realizar una planificación de auditoría de estados financieros, no el simple hecho, hago una auditoría y yo me voy a tirar así y a ver qué sale. No, no es así. La auditoría, las normas internacionales de auditoría dice, joven profesional, usted tiene que hacer una auditoría de estados financieros. Y dice la 315, identifique y valorice los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad, lo que usted estaba indicando. Yo tengo que conocer la entidad, tengo que conocer su entorno. ¿A qué se dedica la empresa? Se dedica a la parte industrial, no se dedica a la parte comercial, no se dedica a esto. ¿Cuál es su entorno? ¿Cómo está a su alrededor? ¿Por qué circunstancias van a poder hacer de que en un momento dado no se puedan cumplir los objetivos? Vean ustedes, lo que sí, cómo estamos nosotros, ya vamos a planificar, pero dice, identifique. ¿Y cómo va a identificar usted los riesgos? Usted como auditor viene y dice, bueno, yo primeramente voy a elaborar mis cuestionarios, que es el método más rápido, más adecuado y más simple. Voy a hacer un cuestionario y el cuestionario, voy a preguntarle primeramente voy a hacer un cuestionario en la cuenta de caja y bancos. Voy a ver cómo está toda la disponibilidad. Y usted pregunta las preguntas más simples, ¿sí? El dinero, una de las preguntas, el dinero que usted recibe, ¿lo deposita a diario, a cada 3 días, a la semana, quincenal o mensual? Y le van a responder, no, lo depositamos semanalmente. Muy bien. Ajá. Existe, después tenemos un orden cronológico, un orden lógico de las preguntas. Existe una caja fuerte para poder guardar la disponibilidad dentro de la empresa. No. Ahí tenemos ya una deficiencia. Entonces, ese es el aspecto que se debe tomar en cuenta, que las normas internacionales de auditoría le está indicando al contador público y auditor, vaya haciendo esto, utilice el método de evaluación de los riesgos, haga su cuestionario y vaya evaluando. Al hacer ya los cuestionarios, si se evalúa cada una de las cuentas de los estados financieros, tenemos inventario, tenemos propiedad, planta de equipo. Una de las preguntas de propiedad de planta de equipo, hacemos cuestionario de propiedad, planta de equipo. ¿Los vehículos están a nombre de la empresa? Sí, y si dice no, ¿por qué no están a nombre de la empresa? Entonces se va evaluando cada una de las cuentas. Ahí vemos que dentro de la 315 y la 320, vea usted la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Es el resumen que ustedes van a hacer. Ajá. Es el resumen de la 320. Yo necesito que ustedes, que es necesario que exista una materialidad. Esta materialidad va a afectar a los estados financieros. Pónganle ustedes, les voy a poner un caso. Si nosotros en la disponibilidad de la empresa manejan más de 100 millones de quetzales, y vamos a tener un problema de una caja chica de 5,000 quetzales. Y vamos a encontrar el problema que en la caja chica existen 300 quetzales de diferencia. Pregunto a ustedes, ¿hay una materialidad en eso, en el efecto de los estados financieros? Yo pienso que no, licenciado. ¿Por qué cree usted que no? Porque como usted dijo que si manejaban más de 100,000 quetzales o 100,000 millones, no me acuerdo. 100,000 comparado a 300 quetzales, eso no es material para mí. Así. Entonces, ahí va la responsabilidad de usted, de todos los contadores públicos auditores. Sí existen los 200. Hago a la carta a la gerencia. En tal cuenta existe una cantidad de 200, dale seguimiento respectivo para que no pueda existir. Entonces viene el dueño, ¿cómo se llama? El encargado, el gerente, y fíjese, Julio Montes, usted tuvo 200 en un arqueo que le practicaron. Hay que tenemos de tener más cuidado, por favor, que no puedan existir. Allá usted está dejando eso también dentro de la carta a la gerencia, indicándole que existe ese problema. Pero no está dejándolo, usted no te dice, bueno, voy a afectar a los estados financieros, me voy a ir al estado financiero
me voy a indicar donde dice, antes de decir que son razonables, voy a dejar que al 31 de diciembre practiqué el arqueo y hay una diferencia de 200. Eso no afecta, ¿verdad? ¿Cómo va a afectar a más de 100 millones de quetzales? O si más que todo a 100,000 quetzales. Solamente, Lick, Pablo mencionaba algo con respecto a lo cuantificable, ¿verdad? Así O es. sea, yo creo que pues todos los auditores vamos a tener ese juicio profesional, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en lo cuantificable son 200 quetzales que pues no puede afectar a la empresa, pero yo en mi juicio como auditor diría, ok, esta persona ahorita fueron 200 quetzales, pero ¿qué sucedería si en futuro yo la muevo para un puesto como gerente financiero? Hay que tomar en cuenta todas las situaciones, ¿verdad? Por eso le Y digo, ahí, ¿verdad? Entonces, sí, usted creo que todos viene, tenemos un distinto juicio, ¿verdad? Pero, como usted lo decía, pues nuestro trabajo es emitir pues el informe y ya ellos pues verán qué realizar, ¿verdad? Pero yo creo que Pablo lo decía conforme a lo cuantificable y sí comparto la idea de él. Sin embargo, pues ya va a depender de la gerencia o de la dirección, ¿verdad? así es, muy bien, ustedes lo acaban de decir, nosotros tenemos un juicio profesional. El juicio profesional decimos, bueno, no afecta, pero hacemos ver a la carta de la gerencia, decir, mire, existe una diferencia de 200 quetzales en la cuenta tal y tal cuando se practicó el acreo de valores. Entonces, ya el dueño de la empresa, el quien dirige la empresa, toma en cuenta eso. Usted lo dejó, pero no lo dejó en el dictamen de auditoría, porque usted tiene un juicio profesional y dice, bueno, no afecta, realmente no afecta esos 200 quetzales a 100,000 que están manejando ellos, ¿verdad? Esa es la importancia relativa que debe tener la materialidad. Entonces nos vamos a de la 300, vean ustedes la 300, 315, 320, nos vamos a la 330, a la respuesta del autor a los riesgos valorados. Entonces tenemos que tener respuestas siempre a esos riesgos que identificamos. Si yo identifiqué un riesgo dentro del proceso de cada una de las cuentas, yo tengo que ver minimizarlo. ¿Cómo lo voy a minimizarlo? ¿Cómo voy a, como lo decía usted, cómo se lo voy a presentar al dueño de la empresa? Y que nos dirigen las empresas son los gerentes y todos los que están ahí. Entonces los gerentes dicen, bueno, vamos a hacer esto. Aquí el auditor está indicando y vamos a minimizar estos riesgos que nos están dando. Y aquí pasamos ya a la 402, consideración de la auditoría relativa a una auditoría que utiliza una organización de servicios. Es muy diferente, ¿verdad? Que se presten servicios a que es una auditoría que ya sea comercial, que ya se dediquen a otras situaciones. También aquí nos lo indica cómo debemos de hacerlo. Lo 450, evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Las incorrecciones, recuerden ustedes que hay incorrecciones materiales en los estados financieros. Pueden haber también deficiencias que en un momento dado se puedan corregir inmediatamente y hay otras que no se puedan corregir de una forma rápida, sino que nosotros debemos de tomar en cuenta cuál es el error voluntario y el error involuntario. De esta manera vamos a llegar a lo que es un fraude en auditoría. La 450 nos lo dice. Muy bien, vean ustedes. De la 300 a la 499, evaluación del riesgo y respuestas a los riesgos determinados. Ahí vemos de que es importante identificar los riesgos, valorizar los riesgos, trasladarlo a una planificación, ejecutar la planificación, ir viendo que todo lo que nosotros estamos revisando dentro de cualquier organización, ya sea de servicios, cualquier organización comercial, cualquier que se dedique a cualquier situación, nosotros debemos de presentarlo a través de planificación de la auditoría. ¿Algún comentario al respecto de la 300 a la 450? Vamos a pasar a la norma de la 500 a la 599, evidencias de auditoría. Muy bien, jóvenes. Yo les he explicado a ustedes
para ustedes, ¿qué es una evidencia de auditoría? Veámoslo, primero platiquemos de ¿qué es una evidencia de auditoría? Si ustedes están practicando un inventario, y les voy a poner un ejemplo, están practicando el inventario mueve más de 20 millones de quetzales, y ustedes van a encontrar 5 millones de quetzales que no están dentro del inventario. ¿Cómo harían ustedes? ¿Qué evidencia de auditoría tendrían ustedes? Sí me escuchan, ¿verdad? 5 millones que no están dentro del inventario. Dentro de los inventarios. Subámosle un poquito más al inventario, 20 millones. Hay 15, pero hay 5 millones que no están. ¿Cómo harían ustedes la evidencia de auditoría? La evidencia, buenos días, Lick. La evidencia podría ser lo que es el inventario, facturas, comprobantes, ¿verdad? Para comprobar si es correcto. Ajá. Las facturas de todos los documentos que soportan ese faltante, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién más quiere bueno, poner ese ejemplo? En contabilidad tenemos 20 millones. Nos pasamos a bodegas, solo hay 10 millones y hay 5 millones que faltan. ¿Cómo tenemos esa evidencia de auditoría? Lick, buen día. La evidencia, una de las muchas, podría ser el resultado que nos da posterior a realizar un inventario. Ajá. O comparación de saldos de inventarios contra los de contabilidad. Así es. Muy bien. A eso quería llegar, la comparación de los saldos que están registrados contablemente. Ajá. Usted tiene saldos registrados 20 millones y va a hacer, por eso se llama un inventario, que usted lo va a hacer a través de internet o te lo tiene que hacer físicamente. El inventario. Se puede hacer de las dos formas, pero la más eficiente y segura es la física. Muy bien, físicamente. Y entonces usted lleva los saldos que tienen registrados en contabilidad, ¿verdad? Versus los encontrados. Y va a llevar una integración de todo lo que tiene en el inventario, ¿verdad? Correcto, así es. Lleva la Y el Cardex. Y el inventario se va a hacer así de una manera, vamos a buscar uno, o lo hace al 100%. Es al 100% y hay una forma muy, muy puntual. Empezar de un punto y continuar en un orden que pueda tomar en cuenta todo. Usted va a establecer el orden. Bueno, aquí están las cuentas de la nomenclatura, vamos a establecer eso, vamos a ir revisando cada uno de los productos y vamos a cuantificarlo y vamos a ver las cantidades que tienen, ¿verdad? Sí, muy bien. El inventario se debe que hacer conforme piensa y crea conveniente el auditor, no el bodeguero. El bodeguero le va a decir, hagámoslo de esto y así no es fácil. Pero no, porque el bodeguero sabe sus deficiencias y cómo está. Pero es mejor de otra perspectiva de supervisión. Así es. Muy bien, entonces, jóvenes, a eso, qué bueno que aquí el joven está participando en la inventario y me está indicando todas las cosas que se tienen que hacer. Hay una norma, jóvenes. Las normas de las 500 a las 599 son evidencias de auditoría. Para tener que es la norma 500 habla de la evidencia de auditoría, que sea suficiente, competente y que nos dé un respaldo para cualquier opinión que el contador público o auditor va a establecer en el informe de auditoría. Entonces, la norma 500. Vean ustedes la norma 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinar áreas. Aquí también la 501 le indica a usted
Usted va a revisar inventarios, es un área específica. Usted va a revisar bancos, es un área específica. Usted va a revisar propiedad, planta y equipo, es un área específica. Usted va a revisar cuentas por cobrar, es un área específica. Entonces, las normas le establecen a usted cómo usted va a presentar esa evidencia. La 505, confirmaciones externas. Vean la 510, encargos iniciales de auditoría de saldos de apertura. La 520, procedimientos analíticos. La 551, partes vinculadas. 560, hechos posteriores al cierre. Hechos posteriores al cierre, posteriores, que se pueden hacer otros eventos que puedan tener efecto en los estados financieros. La evidencia que debe tener usted. Empresa en funcionamiento. La empresa en funcionamiento es que si la empresa no va a tener problemas de funcionar durante un año. Entonces aquí vemos nosotros que nosotros estamos estableciendo de que estas normas, todas las normas 500 hasta la 570, tiene un respaldo de por qué existen problemas dentro de la empresa, ¿sí? Y eso lo debemos de estudiar nosotros. Entonces aquí el joven participó en lo que es la evidencia de auditoría. Vean ustedes el muestreo de auditoría. La 530 la vemos en auditoría 2. Lo que yo les decía, nosotros no, si hay una empresa que es tan compleja, que tiene cantidad de documentos, demasiados documentos, nosotros podemos trabajar a través de muestreo de auditoría. Tal vez de unos 20 millones de documentos, yo voy a tomar cierta muestra de auditoría para indicar que todo lo que yo revisé al 100% representa toda la muestra de auditoría del 100% que vamos a revisar o que está dentro del proceso del muestreo de auditoría. Eso lo vemos es el punto final en auditoría 2. Tenemos la 540, auditorías de estimaciones contables, incluida el valor razonable y la información financiera. Recuerden ustedes que todos los estados financieros son a través de estimaciones contables. Cuando usted va a registrar una empresa y comienza, pongamos el caso de una sociedad anónima, y hay varios socios, y varios socios van a presentar ya sean capital, propiedad, planta de equipo. Si presentan propiedad, planta de equipo, eso va a generar una estimación contable. Va a determinar un desgaste de los vehículos. Entonces debe hacer una estimación contable, por eso se da el origen, el valor razonable de esa información que va a revelar. Debe tener una evidencia porque usted está realizando la línea recta, la estimación de esos activos. Entonces usted está teniendo una evidencia. La empresa en funcionamiento. Usted está teniendo la evidencia que en un momento dado la empresa no puede funcionar bien porque está teniendo préstamos demasiado, hay cantidad de préstamos, no tiene la capacidad de pago, tiene muchos problemas, pero usted tiene que tener la evidencia necesaria. Y así nos pasamos de la 570, nos vamos a las 600. Vean ustedes, la norma 600 a la 699, ¿sí se ven bien ahí, jóvenes? ¿Lo veo un poco? Sí, licenciado, sí se ve. Claro que sí. La norma 600 a la 699 es la que vamos a ver nosotros en la unidad número, voy a decirles, unidad número 6. Vamos a ver la norma 600, la 610 y 620, sí la vemos en auditoría 1, es la unidad número 6. Consideraciones, la 600 dice consideraciones especiales de auditoría de estados financieros de grupo. Aquí es donde nosotros podemos utilizar a otros auditores. Que si yo estoy haciendo una auditoría aquí en Guatemala y yo tengo en Costa Rica, tengo inventarios, hay bodegas donde yo tengo que tener inventarios en Costa Rica porque compro producto allá, yo puedo pedirle a un auditor de Costa Rica que me haga un control de esos inventarios y que me mande su informe. No, si no hay necesidad que de aquí de Guatemala vayan, sino de ahí voy a utilizar a otro auditor que esté bajo la tutela
y los procedimientos de un auditor principal aquí en Guatemala. La 610, utilización del trabajo de auditores internos. Aquí el joven, uno de los jóvenes explicó que era necesario que nosotros, que cuando un auditor interno no esté colegiado activo, y dentro de los requisitos de nosotros para poder utilizar la auditoría interna, tiene que ser el contador auditor interno que esté ahí debe ser colegiado. Desde el momento ese es el requisito y no lo es, nosotros no podemos aplicar todos los procedimientos que hizo el auditor interno. Entonces es importante la utilización del trabajo de auditoría interna. La 620, la utilización del trabajo de un experto del auditor. Al final vamos a ver un ejemplo de lo que es el trabajo de un experto. Hay situaciones, circunstancias en que como contador público auditor debemos utilizar a personas que no tengan el conocimiento solo de auditoría, sino que tengan otros conocimientos. Puedo utilizar otro profesional, a un médico, a un ingeniero civil, personas que estén capacitadas para hacer cualquier situación que uno está revisando dentro de los estados financieros. Después nos pasamos de las normas 700 a las 799 conclusiones, el dictamen de auditoría. Vean ustedes las 700, 705, 706, 710, 720. La primera es la formación de la opinión o emisión del informe de auditoría sobre estados financieros. La 705 habla de las modificaciones del informe por un auditor independiente. Ahí están las clases de dictamen que tiene que presentar. El dictamen limpio, el limpio estándar, el dictamen con salvedad, el dictamen negativo, el dictamen adverso, o no va a opinar. 5 situaciones de dictámenes que se van a dejar dentro de la opinión de la auditoría. La 706 habla del párrafo de énfasis o párrafos sobre cuestiones en el informe emitido por el auditor independiente. Aquí yo les indicaba de que si es necesario dejar un párrafo de énfasis antes de indicar que todos los estados financieros son razonables, porque usted encontró alguna deficiencia, algún fraude dentro del proceso de la auditoría, usted deja un párrafo de énfasis, indicando que dentro de la cuenta, caja y banco, estábamos tratando inventario, que en la cuenta, al practicar el inventario a tal fecha, usted determinó un faltante de 5 millones de quetzales, y usted ya dejó ese párrafo indicado, y ya el párrafo que va a indicar donde va a decir razonable, usted se deja registrado, a excepción del párrafo anterior, todos los estados financieros son razonables. Ese es importante, el párrafo de énfasis. Tenemos la 710, información comparativa de cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros. La 720, responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados. Las normas 800 a las 899, áreas especiales. Aquí se encuentran dentro de la 800 a la 810 que nosotros podemos realizar una auditoría a ciertas cuentas, a ciertas áreas específicas. Si yo voy a realizar, la 800 dice que si yo voy a realizar una auditoría de inventarios, exclusivamente solo esa área, nos dan aquí, nos describen cómo se debe hacer un dictamen de auditoría solo para esa área específica, para área de inventarios, para una área de propiedad, planta de equipo, de caja y bancos, y así sucesivamente de las cuentas que tienen los estados financieros. La 805, consideraciones especiales de auditoría de solo estado financiero de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero. Y la 810, encargos para informar sobre estados financieros resumidos. Jóvenes, aquí es donde ya nosotros ya les expliqué todo lo que tienen las normas internacionales de auditoría. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender dentro de nuestro trabajo de auditoría. No sé si tienen alguna pregunta con relación a todas las normas internacionales de auditoría.
¿Estamos bien? Yo, licenciado, tengo una... Levantó la mano un compañero. Sí, dígame. Bueno, no es relacionado, bueno, sí, no. Mire, así como todas estas auditorías, todas estas NIAs que van a ser del juego de las 200, 300, 400 a las 800, todas estas van a venir de parcial. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la NIA? Tal. No. Yo solo les expliqué a ustedes el contenido de todas las normas internacionales de auditoría. Ah, ok. Entonces, esto no viene así como específico. Sí, no, yo les expliqué, pero sí usted las normas que ahorita vamos a hacer un resumen de todas las normas. Tal vez vamos a adelantar un poco y solo les voy a hablar de las otras normas de auditoría. Por ejemplo, esta, número 2, Declaración Internacional de Práctica de Auditoría. Entonces, estas son las guías emitidas para proporcionar interpretación, asistencia práctica y orientación a los contadores profesionales sobre cómo implementar las normas internacionales de auditoría, las NIAs, y promover buenas prácticas en auditoría. Entonces, estas declaraciones ayudan a cómo poder aplicar las normas internacionales de auditoría. Son las DIPAs, que son en inglés sería APAS. Entonces, estos son procedimientos, estas declaraciones. Después tenemos las normas número 3. Vamos a ver, número 2. Las normas internacionales de trabajo para atestiguar. Dice que es el conjunto de normas que pueden ser utilizadas por el contador público en calidad de auditor para el desarrollo de su práctica profesional en trabajos para atestiguar que no son auditoría o revisión de información financiera histórica cubiertos por las normas internacionales de auditoría. Asimismo, en la aplicación de procedimientos para la información financiera prospectiva, incluida los utilizados para examinar las hipótesis de los casos de mejorar estimaciones posibles o de situaciones hipotéticas. Nos vamos a las normas internacionales de servicios relacionados, establecer normas y proporcionar orientación sobre la responsabilidad del profesional del auditor cuando se ejecuta un encargo. Cuando el encargo es una auditoría para realizar procedimientos acordados sobre información financiera, sobre la forma y contenido del informe que emite. Ejemplo, tenemos la norma internacional de servicios relacionados, que es la 4400. Es establecer normas y proporcionar orientación sobre la responsabilidad profesional de la persona contadora pública autorizada cuando se ejecuta un encargo, cuando se va a realizar una auditoría para realizar procedimientos acordados sobre información financiera y sobre la no financiera. Ahí ya entramos no solamente de estados financieros, la no financiera. El profesional aplica procedimientos convenidos con el cliente y comunica los hallazgos sin expresar una opinión o un aseguramiento. Entonces ahí tenemos ya les expliqué todas las normas. Nosotros vamos a estudiar las normas internacionales de auditoría. Todas estas normas, miren, desde la 200, de la 300, de la 400, la 500, la 600, la 700 y la 800. Ya en una explicación clara y qué es lo que contiene todas las normas internacionales de auditoría. Y aquí nos vamos a lo que es la NIA 200. La NIA 200 voy a explicar, ya lo vimos, yo creo que no es necesario que lo expliquemos. La NIA 200, los objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría conformidad con las normas internacionales de auditoría. Tenemos el alcance, cuál es la responsabilidad del auditor, cuál es su responsabilidad del auditor de acuerdo a la NIA. Los auditores de estados financieros, ¿cuál es el objetivo de una auditoría? Es aumentar el grado de confianza a los usuarios en los estados financieros. Los estados financieros sometidos a auditoría son los de la entidad, preparados por la dirección bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad. Objetivo global del auditor, la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraudes y error.
Recuerden ustedes que los errores son errores involuntarios y errores voluntarios. Ese es el objetivo del auditor, la emisión de un informe sobre los estados financieros. Es donde va incluida la opinión de un juicio racional de los estados financieros, cómo usted está determinando que existe un error involuntario, un error voluntario en los estados financieros. La NIA 315. La NIA 315 nos identifica y valorización del riesgo de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad de su entorno. Aquí a nosotros ya hicimos el resumen. ¿Alguien me puede ayudar en la norma 315? ¿Qué dejó dentro de su trabajo? ¿O qué le interesó de la norma 315? Sí me escuchan, ¿verdad, jóvenes? Sí, bueno, a mí lo que me dejó o lo que más me impactó fue la medición de los riesgos, ¿verdad? Cómo nosotros podemos llegar o sea, a planear una auditoría, pero medir esos riesgos, porque, por ejemplo, las empresas pueden estar funcionando claramente, todo en orden, pero ya al momento de hacer una auditoría, por ejemplo, de una auditoría en sistemas de TI, ¿verdad? Que para eso pues hay un experto, ¿verdad? Pero sin embargo, por ejemplo, el ir directamente a ese departamento o a esa cuenta como tal, medir esos riesgos, lo que hace es que a nuestro cliente, pues obviamente le interesa. ¿Por qué? Para generar mayor rentabilidad. Y se lo coloco de esta forma, Malik. Por ejemplo, cuando estamos en un call center, ¿verdad, licenciado? Claro. Obviamente, pues llamada tras llamada, eso es la rentabilidad y el eje y maneje de la empresa. Pero, ¿qué sucede si se cae el sistema? O sea, hay un riesgo latente, ¿verdad? Entonces, lo que hace ahí es que todo riesgo, por lo que yo entendí, monetiza, ¿verdad? Monetiza, es decir que si se para la llamada, se está perdiendo dinero, ¿verdad? Entonces, dinero porque de esa manera es la forma de poder obtener el cobro. exactamente. O por ejemplo, una empresa que produzca quesos o algo así, ¿verdad? Y que las máquinas no estén funcionando correctamente, es otro tipo de riesgo. Entonces, ¿cuál es el plan de contingencia que la empresa pueda tener, verdad? O sea, yo lo vi de esa forma, ¿verdad? Esa No, medición. está bien, porque recuerde usted que para poder identificar y valorizar un riesgo, tenemos que conocer a la empresa, tenemos que cómo funciona. Lo que usted decía, si nosotros vamos a vender helados y los vamos a llevar a la costa a venderlos y los lleva en un camión que no lleve refrigeración, esos helados en un par de horas están deshechos. Entonces ese es un riesgo inherente que usted tiene que, en un momento dado, tiene que saber de que para llevar esos helados a la costa, trasladarlos, debe haber una refrigeración de esos productos. Esos son riesgos inherentes, que en un momento dado usted dice, bueno, pasó esto, entonces yo tengo que comprar refrigeración para que estos helados se puedan trasladar. O un ejemplo sencillo, Alic, y sucedió en la empresa donde yo trabajo, se fue la luz, o sea, se fue la luz y no hay como que una planta eléctrica. Se perdió la operación. Simple. O también no existe un aparato que esté funcionando por lo menos unos 15, 20 minutos dentro del sistema operativo de la computadora, ¿verdad? Porque sí existen aparatos. Sí, los UPS, sí, pero... UPS, sí. Ajá, pero por ejemplo, como todo está conectado a sistema y que se vaya la luz y no hay una planta eléctrica, un riesgo que lo podemos decir, es tan sencillo, ¿verdad? O sea, de detectar. Miren, señores, tienen una planta eléctrica, porque si se va la luz, se pierde la operación y se pierden miles, millones. Por ejemplo, una gasolinera, se va la luz y no tienen planta para vender. Primero, un mal servicio al cliente. En primer lugar, están perdiendo una venta. Si usted tiene una planta, en un momento se va la luz, se enciende la planta y continúa la venta del producto, ¿verdad?
Entonces, con lo que usted dice, lo que usted está explicando, es lo que lo está trasladando a través de un call center. Y ese call center debe estar preparado para todas las situaciones, porque es una empresa que presta servicios. Se recuerda que hablamos de servicios relacionados. Esta empresa presta servicios. En un momento dado puede decir uno, pero ¿qué puede perder esta empresa en prestar un servicio? Y usted está haciendo ver todos los riesgos que puede presentar en no tener una ganancia al final de un mes, un periodo exclusivo que usted tiene que informar, ¿verdad? Gracias. Exactamente. Le agradezco mucho. Entonces, la identificación y valorización del riesgo de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad de su entorno. Aquí el joven nos hizo un resumen de cómo lo ve en un call center. Ahora imagínense empresas comerciales. Esta es una empresa, el call center es una empresa. En todas las empresas se tiene que conocer a la entidad de su entorno. Hablamos del riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Cuando hablamos del riesgo inherente es alrededor de la empresa. Ya pusimos varios casos que el joven me puso ahí de la luz eléctrica y otras situaciones. El riesgo de control es adentro de la empresa. Adentro de la empresa. Bueno, el riesgo no hay un UPS. No hay una planta. Entonces es un riesgo de control. La empresa debe tener una planta. Que la Perdone, y bueno, aquí estamos hablando de esos riesgos inherentes, pero con respecto a infraestructura, pero también existe la medición de riesgos con respecto a la productividad del personal, ¿verdad? Claro. O sea, por ejemplo, ok, si no hacen esto, no producen esto, ¿verdad? Y eso lo que hace es que dentro de las empresas está la solvencia y liquidez, pues entonces no va a existir una rentabilidad si no se mide también ese tipo de riesgo, ¿verdad? Sí, claro. O sea, yo lo analicé de esa forma, le soy honesto. No, así es. Cualquier riesgo, si usted quiere tener productividad dentro de una empresa, pero los trabajadores necesitan un casco, necesitan tener botas que se van a meter al agua porque están haciendo esto. Entonces, todo esto y conlleva cualquier riesgo dentro de la empresa que no se van a lograr los objetivos. Se recuerden ustedes que las empresas tienen objetivos, tienen objetivos, misión, visión y estrategias. Ajá. Entonces, ahí dentro de la misma empresa se deben de manejar todos esos aspectos. Entonces, nos pasamos al alcance de la NIA. La NIA dice que tiene la responsabilidad del auditor identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad de su entorno, incluido el control interno. Tienen que conocer el control interno. Tienen que saber por qué los propiedad, planta y equipo tienen línea recta, por qué es unidades producidas. Tienen que saber por qué los inventarios se manejan, inventario promedio, inventario web, inventario per. Todo esto, los controles del auditor debe conocer adentro, fuera de la empresa y conocer todo, un control interno de la empresa. También, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es el objetivo del auditor? Identificar y valorar riesgos. Va a identificar ese riesgo. ¿Tendrá una materialidad en los estados financieros? ¿Es un error involuntario? ¿Es un error voluntario? ¿Es un fraude? ¿Es un error en los estados financieros? En las afirmaciones de esos estados financieros, el gerente dijo, bueno, hagamos a través de línea recta, pero realmente no era en línea recta, era a través de unidades producidas, porque las empresas, las máquinas se están depreciando de una manera rápida. Entonces, todo esto lleva a que el auditor debe identificar y valorizar los riesgos. Máximo el control interno. El control interno, ¿cómo está? Podemos riesgo de control. ¿Cómo está dentro de la empresa? ¿Cómo está fuera de la empresa? Riesgo inherente. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del riesgo del auditor? Que no realiza una confirmación de bancos, que no realiza un procedimiento, ese es el riesgo de detección. Entonces, el auditor tiene su propio riesgo. Entonces, vemos que la importancia que tiene el control interno en la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación a la respuesta a los riesgos valorados de incorrección material. Hasta el auditor. Por ejemplo, si yo soy el auditor y soy el representante legal, yo tengo que saber
¿quiénes van a ir a hacer la auditoría? Que tengan la capacidad, competencia, el conocimiento, que sepan de costos, porque vamos a ir a una empresa que es ¿cómo se llama? Industrial. Entonces, hasta el auditor tiene la situación de cómo manejar esos riesgos. Nos vamos a los procedimientos de valorización del riesgo. Nosotros podemos hacer indagaciones ante la dirección, ante otras personas, podemos hacer entrevistas, podemos hacer procedimientos analíticos, analizar una cuenta, ¿sí? Ver toda la estructura, la integración de una cuenta y analizarla, la observación, la técnica de la observación, la inspección, ir a verificar un inventario, ir a inspeccionar un inventario, ¿verdad? Observación, practicar un arqueo de valores, viendo que todas las cuentas estén bien a través de procedimientos de auditoría. Bien, ahora nos vamos a la 330. Respuesta del auditor a los riesgos valorados. Se hizo un resumen. ¿Quién aquí puede ayudar unos 3 minutos en este resumen? ¿Qué aprendió usted de esta norma 330? Respuesta del auditor a los riesgos valorados. Respuesta del auditor a los riesgos valorados. ¿Quién quiere animarse ahí? Sí me escuchan, ¿verdad? Para que yo tenga una relación con usted. Sí, Lick, yo creo que lo que aprendí yo es que el auditor, al momento que él haga su informe o documentación, tiene que emitir un razonamiento que sea eficaz, ¿verdad? Como respuesta de la auditoría que él pueda realizar en cualquier empresa, ¿verdad? No sé si es lo correcto. Así es, la respuesta, yo estoy respondiendo como auditor que mis auditores deben de ser competentes. ¿Cómo debe responder en la empresa? Si su propiedad, planta de equipo, todos los carros que tienen no están a nombre de la empresa, ¿cómo debe minimizar ese riesgo? ¿Cómo debe minimizar esta empresa el riesgo de que están teniendo ingresos y los está depositando a 15 días? ¿Creen ustedes que puede haber un riesgo que la empresa deposite a 15 días a un banco? Bastante. Bastante, ¿verdad? Porque pueden manipular el dinero, puede haber una malversación de fondos, pueden jiquinetear el dinero, que un momento tiene 15 días y son varios millones, y usted puede en una semana tomar un dinero, trasladarlo al otro, gana usted y los vuelve a meter, todo puede pasar un riesgo. A eso se refiere la respuesta del auditor a los riesgos valorados, porque usted está dejando un cuestionario, están respondiendo de parte de la empresa y se tienen que minimizar esos riesgos. Entonces, el alcance de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de diseñar e implementar respuestas a esos riesgos de incorrección material y de identificarlos, valorar el auditor a través de esta norma. Bueno, le voy a dar materialidad a un riesgo. Lo voy a identificar, bueno, es un riesgo de caja y bancos, y lo están, a cada 15 días están trasladando ese dinero, hay un riesgo ahí, hay un riesgo. ¿Sí? Lick, una duda. Dígame. Lo que es valoración de riesgo no tiene que ser solamente con los estados financieros, sino también tiene que ver con los riesgos de los productos. Por ejemplo, Así en es. una bodega, porque Ajá. yo hace como un año trabajé en una bodega, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo llovió recio y se quebró lo que es el techo de la bodega. Sí, Entonces, lo que hizo el auditor fue que entró y hizo su informe, evaluó todo lo que es las evidencias como riesgos del producto que entró el agua. Entonces hizo su informe y lo que hizo, pues ya mandó ahí al gerente, ¿verdad? Cuáles son los riesgos que puede llegar a dañar los productos, ¿verdad? sí. Y esa cuenta es inventario, porque cuando usted dice inventario, ahí le entró agua y se echaron a perder, se echó a perder el producto. Entonces usted tiene que también enviar un informe a la SAT. Si fueron varios millones, se informa que en tal fecha, tal y tal, los productos se echaron a perder. ¿Por qué razones? Porque cuando llegan a hacer un inventario de la SAT, dicen, mire, este inventario aquí está y no sirve, ¿verdad? Pero usted informó a la SAT de ese producto, se quemó el producto.
cualquier cosa. Vean ustedes lo que usted me está indicando, la importancia de poder diseñar ese riesgo que usted está indicando en inventarios. Digo, entró agua y se echó a perder ese producto, pero ¿para qué le va a servir? Para que usted pueda minimizar ese riesgo. Bueno, que el gerente mandó a componer todo para que no caiga agua, ¿verdad? Pero usted está minimizando ese riesgo. Bueno, gracias, Lica. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño y implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. Es minimizarlo. Tenemos que minimizar ese riesgo. Y aquí está la NIA 300, respuestas generales, procedimiento de auditoría, presentación, información revelada, evaluación suficiente y adecuada de evidencia y documentación. Nos vamos a las 620. Esto sí ponemos la importancia porque vamos a hacer un caso práctico. Utilización del trabajo de un experto. Vea, que si nosotros no tenemos, a veces podemos hacerlo, pero a veces no tenemos la capacidad para decir, bueno, yo voy a revisar medicina, pero quien sabe más de medicina es un doctor. O yo voy a ver edificios, quienes saben más de cuánto lleva una pared es un ingeniero civil o un arquitecto. Entonces, todo esto lo tenemos que minimizar a través de la norma 620. Entonces, la norma internacional de esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor respecto del trabajo de una persona o organización en un campo de una especialización distinto a la contabilidad de auditoría, cuando dicho trabajo se utiliza para facilitar al auditor la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Aquí es claro un concepto que sea distinto a la contabilidad. Nosotros somos especialistas en contabilidad, en hacer auditoría, pero no tenemos la capacidad de poder decir, bueno, este producto contiene esto y es medicina, utilicemos a un doctor. Muy bien, es una piedra preciosa, es un diamante. Yo no tengo la capacidad de decir que ese diamante sí vale, cuál es su valor, cuál es por la calidad de ese producto. Todo eso debemos de tomar en cuenta, jóvenes. El objetivo del auditor son determinar si se utiliza el trabajo de un experto del auditor. En caso de utilizar el trabajo de un experto, el auditor determinará si dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor. Definición de lo que es un experto o del auditor. Es la especialización en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría. Puede consistir en especialización en materias tales como las siguientes. La valorización, bueno, voy a leer algunas situaciones y ustedes lo ven ya detenidamente. Dice que el experto es la valorización de un instrumento financiero complejo, terrenos, edificios, fábricas, maquinaria, joyas, obras de arte, por ejemplo, el petróleo. Si fuera petróleo, yo no puedo medir la calidad de ese petróleo. El precio no podría hacerlo. La antigüedad de activos intangibles de activos adquiridos. Muy bien, el cálculo actuarial, y vean ese cálculo actuarial del pasivo asociados a contratos de seguros o planes de pensiones. Las pensiones, cuando los empleados se retiran, la parte de cálculo actuarial, hay personas especializadas en esto. La estimación de reservas de petróleo y gas, lo que yo les platicaba. Y hay muchas situaciones en que nosotros debemos saber cómo utilizar a un especialista. Bien, jóvenes, vamos a hacer, de esto nosotros ya hemos estudiado la norma 200. Aquí pueden ver ustedes, desde aquí empezamos con la norma 200, vamos a examinarnos de la norma 200, la norma 315 y 330, el resumen, y otro resumen que van a hacer para el próximo domingo, la 320, que habla de la materialidad. Para poder explicar todas las normas, tenemos que tener bastante tiempo para poderlo hacer, pero yo les estoy explicando de las normas que nosotros estamos viendo. Si ya tenemos un claro ejemplo, ustedes ya hicieron su resumen, cualquier pregunta les puede venir sobre la norma. Y aquí
ahorita nos pasamos, tenemos que conocer qué son normas internacionales de información financiera. Son normas contables mundiales de elevada calidad, comprensible y de cumplimiento obligatorio que llevan a requerir información comparable, transparente y de elevada calidad en los estados financieros para propósitos gerenciales. ¿Quiénes utilizan estas normas? ¿Los auditores internos o las empresas? Para ustedes la pregunta. Yo considero que sí utiliza las empresas, pero sí es importante que el auditor tenga conocimiento sobre estas normas, ¿verdad? Para ser evaluado en un momento, al momento de realizar una auditoría. Así es, gracias. Ahí está el concepto claro de usted. Todo lo que dice usted tiene validez y tiene una base fundamental, una legalidad de lo que estamos indicando y lo que está diciendo usted. Las NIF son normas contables e interpretaciones, son emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, el ASHB. Dentro de las normas de información financiera se encuentran, aquí están las normas internacionales de contabilidad. En esas normas de información financiera, conjunto de normas que establece la información que debe presentarse en los estados financieros y la forma que deben registrarse los mismos, interpretaciones de las normas. Las interpretaciones de las normas están las CENICS y las SIC, son interpretaciones de las normas internacionales de información financiera. Ahí está cómo se debe de hacer un inventario, cómo se debe de registrar un inventario, cómo se deben de registrar también la disponibilidad, también la propiedad planta de equipo, le dan todos los lineamientos para que se puedan realizar en la parte operativa de la contabilidad. Tenemos las normas de información para las pequeñas empresas, también desarrolladas, también se desarrolla y publica una norma separada que pretende que se apliquen a los estados financieros con propósito de información general y otros tipos de información financiera de entidades que en muchos países son conocidas por diferentes nombres, pequeñas y medianas entidades, las pymes. Entonces, la normativa, aquí tenemos la normativa 220, la edición 220. Jóvenes, es necesario que esta norma de información, este es un marco conceptual también, porque si tenemos las normas de información y las normas de información financiera y están las normas internacionales de contabilidad, que es otro marco conceptual. Este es otro marco que se dedica a entidades privadas sin obligación pública de rendir cuentas en bolsa. La norma internacional de información financiera para pequeñas empresas. Actualmente se está aplicando mucho esta normativa. Pues en términos pequeños, mediante entidades tal como la hierba se define y explica en sección pequeñas y medianas entidades, muchas jurisdicciones en todas partes del mundo han desarrollado sus propias definiciones de las pymes. Entonces, las pymes nos va a servir para poder, cualquier empresa lo puede utilizar que no esté haciendo sus declaraciones en bolsa. Este es uno de los objetivos. Muy bien. Tenemos un caso. El caso práctico de la aplicación de la NIA. Vamos a tener el caso Normas Internacionales de Auditoría 620, primer caso. Nos voy a salir un rato del para poder presentar el primer caso. Solo déjenme ver el caso. Voy a salir un momento. Toño,
Jóvenes, ya están viendo el caso, disculpen, para poderlo ampliar. Sí, Lick. Sí, Sí, ahí se veía. Se ve, ¿verdad? Lo voy a ampliar un poco. Ahí está bien. ¿Sí se ve bien ahí? Caso de la norma 600 de utilización de un experto. Sí, Lick. Muy bien, jóvenes. Todas las normas van a tener casos específicos, ¿verdad? Si yo voy a utilizar una norma es porque la voy a aplicar. Si cuando hablamos de la norma 220, 315 y 330, podemos utilizar. Yo voy a utilizar este caso, que este va a ser en el caso de, en la unidad número 6. Sí, en la unidad 6 es la utilización de un experto. Entonces, este es un problema de tema de la utilización de terceros. Vamos a utilizar a una tercera persona para poder identificar cualquier acto dentro del proceso de una auditoría. Se va a analizar la aplicación de la norma internacional. Estamos aplicando una norma internacional. Y el caso dice así. La empresa Guerra Fría S.A. realiza sus operaciones en el departamento de San Marcos. Ustedes sabían que en el departamento de San Marcos hay una, ¿cómo se llama? Hay una empresa. Déjenme ver una cosa acá. En el departamento de San Marcos se dedican a la extracción de minerales. ¿Sabían ustedes que en San Marcos hay una extracción de minerales? ¿Alguien que es de San Marcos? No lo conocemos. ¿Alguien que sea de San Marcos? ¿No hay alguien que sea de San Marcos en el grupo? Yo le ¿Usted sabe de eso? ¿En qué lugar se encuentra? Mina San Rafael, ¿no? Ah, ¿sí? ¿En dónde está eso? En San Rafael, Pie de la Cuesta. Sí, hay en San Rafael, pero también hay otra por ahí, por los lados del clima frío, ¿verdad? Aunque San Rafael tiene un poquito de clima frío. Entonces, jóvenes, la Mina Marlin, ahí está. ¿Cómo se dijo? Mina Marlin. Así es, muy bien. Entonces, pertenece a la firma de auditores. Dice que se realizan sus operaciones. La empresa La Guerra Fría, gracias, señor. La empresa La Guerra Fría, S.A., realiza sus operaciones en el departamento de San Marcos y se dedica a la extracción de minerales. Y usted pertenece a la firma de auditores Unidos por el Medio Ambiente, CPA, y es contratado para realizar la auditoría de estados financieros al 31 de diciembre de 2025. Si es contratado usted para hacer una auditoría, ¿cree usted que necesitaría un experto? Pregunta. Sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo necesita? Porque, por ejemplo, o sea, de extracción de minerales no sé nada, ¿verdad? Entonces, ahí infringiría el principio de competencia y dirigencia profesional. Así es, muy bien, ahí estamos. Usted se fue hasta el código de ética. Yo tengo que saber, dice que para poder hacer una auditoría de estados financieros, le tengo que decir al cliente que yo lo puedo hacer. Pero usted se le está presentando el caso, pues son extracción de minerales. ¿Cómo voy a hacer yo para decir, bueno, este mineral tiene su valor, ¿cómo lo? Pero yo no sé de eso. Pero le voy a decir al cliente, yo le hago la auditoría a usted. Pero yo desde el primer momento cuando le estoy presentando la propuesta de servicios profesionales, ¿creen ustedes que voy a dejar un especialista? ¿Cuánto va a cobrar? Sí, ¿verdad? Bueno, yo voy a dejar dentro de mi propuesta de servicios profesionales, se utilizará un especialista en esto, en extracciones minerales, que conlleva un costo de tanto, 100,000 quetzales
de sus honorarios que se le va a pagar a ese especialista. Ah, muy bien. Sí, dentro de su propuesta lo está indicando usted, pero si en la propuesta no lo indica usted y allá, como ya en el campo ya van por ya la mitad de la auditoría y le dice al dueño, fíjese que yo voy a utilizar a un especialista, usted no me dijo nada, señor. Usted me dijo que sabía hacerlo y que ahora es su responsabilidad, yo no lo pago. Y el cliente le puede decir así, pero usted siempre atento a lo que está pasando. Lo están contratando a usted para hacer una auditoría del 31 de diciembre del año 25 de esta empresa La Guerra Fría. Muy bien, entonces yo tengo que saber, por la naturaleza del giro del negocio, el entorno de sus operaciones, se considera la utilización de un experto en la determinación de cantidades y valorización de los minerales. Usted como auditor principal contrata los servicios de este experto que le ayudará en esta evaluación durante los procedimientos que efectuó para la contratación y evaluación del experto. Y valorización contra los servicios de un experto que le ayudará en esta evaluación. Durante los procedimientos que efectuó para la contratación y evaluación del experto no tuvo inconvenientes. Sin embargo, los resultados del trabajo no proporcionaron suficiente evidencia apropiada de auditoría. Le está diciendo ahí, ahora le pide, de acuerdo al caso indique anteriormente, se le solicita lo siguiente: ¿qué norma internacional de auditoría aplicaría? ¿Cuál norma aplicaría este joven para este caso? ¿La 610, la 600, la 610 o la 620? ¿Qué aplicaría usted ahí? La 600, ¿de qué nos dice la norma 600? ¿A qué tercero vamos a utilizar? A ver si se recuerdan, yo lo expliqué. La tercera persona, ¿no? En el caso Tercera del persona. auditor experto, ¿va? Que vamos a contratar. ¿Qué sería la 620? 620. Entonces la 620. 620. La 600 utilizamos a otro auditor. La 610. ¿A qué tercero utilizamos la 610? A un auditor interno, ¿verdad? Y la 620 a un especialista. Muy bien, jóvenes. Entonces ya tenemos identificado qué norma internacional de auditoría aplicaría. Norma internacional de auditoría 620. La utilización de un experto, ¿sí? Estamos claros, ¿verdad? El ejemplo que nos están presentando. Y así nos van a presentar en el examen. Cualquier situación, usted tiene que responder. Le presentan el caso y usted tiene que responder qué norma internacional de auditoría. No le van a preguntar de la norma 800, no, porque esas normas no las hemos visto. Solo hemos visto 4 normas. De esas normas le van a preguntar cualquier situación que se quiera plantear en el examen. Número la B, aspectos que debe considerar al evaluar la contratación del trabajo de un experto. Y esto está en la norma. Si usted se va a la 620, ahí va a encontrar los aspectos que debe considerar al evaluar la contratación del trabajo de un experto. Uno de los puntos, la naturaleza y el alcance y el objetivo del trabajo del experto externo del auditor, la función, responsabilidades del auditor y del experto externo del auditor, comunicación e informes, confidencialidad. Aquí es necesario que el contador público auditor que va a realizar la auditoría tenga toda la secuencia necesaria de lo que va a necesitar de este experto. Se tienen que poner de acuerdo, tiene que haber una buena comunicación para que él haga su trabajo, le tiene que plantear qué es lo que quiere el contador público auditor para que lo registre en su informe
que él le va a, que le va a presentar. Debe haber una confidencialidad entre ambos para que este trabajo pueda salir con los requerimientos que el auditor necesita. Entonces, el experto también tiene que tener experiencia. Si el experto tiene una experiencia en realizar ya trabajos de petróleo, pues no habrá problema, porque el auditor le tiene que dar los lineamientos, qué es lo que él requiere en el informe de auditoría. No tiene que haber un distanciamiento entre ellos. Para eso lo está contratando usted. Dime, yo necesito ese trabajo que me haga de estos materiales, que yo no puedo hacerlo, pero necesito esto, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué efecto tendría en su dictamen? ¿Qué efectos tendría en su dictamen de auditoría? Ajá. ¿Qué efectos? Si usted encuentra algún problema dentro de los estados financieros en la evaluación de este material y hay alguna situación y considera que tiene efecto en los estados financieros, se va a hacer un dictamen con salvedad. Recuerden que yo le expliqué los 4 casos de dictámenes que existen. ¿Cuáles son las NIAs que nos habla de los dictámenes de auditoría? La NIA 700, la 705, la 705 es donde nos explican y nos dan las estructuras del dictamen de auditoría. Usted puede presentar un dictamen estándar. Cuando dice un dictamen estándar es que es un dictamen limpio, ¿sí? Si un dictamen con salvedades es que usted ha identificado que cierta área tiene efectos en los estados financieros. Yo les puse un caso de los inventarios, que si hacen falta 5 millones de quetzales y no hay una respuesta adecuada de la persona que está a cargo de los inventarios y las personas que dirigen la empresa, no hay una respuesta adecuada para mi persona como contador público auditor, yo voy a dejar una salvedad en un párrafo de énfasis. Antes de dejar claro de que todos los estados financieros son razonables, yo indico en un párrafo de énfasis que la cuenta de inventarios al 31 de diciembre tiene un faltante de 5 millones y hago ver qué es lo que se realizó para la evidencia que obtuve para realizar ese faltante de 5 millones. Ahí, cuando ya de último de ahí identificamos que los estados financieros no son estándar, no son limpios, decimos que a excepción del párrafo anterior, todos los estados financieros son razonables. Estamos dejando claro en un dictamen con salvedades que la problemática que encontramos nosotros en inventario de esos 5 millones, haciéndole ver al cliente lo que está pasando en inventarios y también todas las personas que están interesadas en ver el efecto de una auditoría les va a servir. Les va a servir porque si ellos encuentran que esas dificultades la empresa no lo ha solucionado, entonces habría un problema. Por ejemplo, un proveedor, no le daría yo mi producto a empresas que realmente no han solucionado esos problemas. Jóvenes, esto es, si ustedes pueden ver, este es un caso, y hay varios casos. Tenemos casos en los casos también de la norma 240 y 250. La norma 240 y 200, la norma 240 habla del fraude y el fraude, error voluntario. Y la norma 250 habla del incumplimiento de la parte reglamentaria, que eso nos ocasionaría problema en los estados financieros. Y así sucesivamente podemos poner varios casos. Este es un caso que yo les estoy poniendo de la norma 620 para que ustedes identifiquen realmente de que sí es aplicable las normas internacionales de auditoría a través de lo práctico. Y a través de lo práctico vamos a encontrar una solución a lo que nosotros queremos, que para poder realizar una auditoría de estados financieros debe llenar con todos los requisitos que dice la norma internacional de auditoría. Este es el caso que yo les presentaba y no sé si ustedes quieren preguntar acerca de este caso. ¿Algo?
Enric, solo eso del dictamen de salvedades, yo lo veo como mencionaba usted en una de las clases, como un salvaguardas, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, nos respaldamos nosotros al dar la razonabilidad de lo que se está auditando, ¿verdad? Es lo que yo entiendo. Entonces, si en algún futuro, ¿verdad? La auditoría realizada y con la utilización de un experto, pues, llevar alguna incongruencia, perdón, esto creo que nos ayudaría bastante, ¿verdad? O sea, hacer la salvedad de que se hizo ese tipo de situaciones o los hallazgos que se hayan encontrado. Ahora, eso es lo que yo entiendo de ese dictamen, ¿verdad? Sí. Así es, la salvaguarda para nosotros, nuestro juicio racional. Cuando vamos de un juicio racional y decimos, pues yo voy a indicar que los estados financieros son razonables, pero para indicar que son razonables yo tengo que tener las evidencias necesarias, por lo que dice la norma 240. Si la norma 240 me dice que tengo que documentar toda la auditoría, todo el proceso de la auditoría, yo tengo que tener que todas las cuentas de los estados financieros, yo le practiqué auditoría, yo le revisé, entonces por eso estoy diciendo que si lo hago a través de un muestreo de auditoría, eso me identifica que yo realicé ese muestreo de auditoría, ese 100% va a identificar de esa muestra que del todo, de todo ese 100% de la cantidad que tenía, va a ser razonable esa mi muestra. Entonces yo estoy identificando que sí realicé todos los procesos de muestras, como dice la muestra de auditoría, la 230, que sí, 230. Entonces, jóvenes, es necesario que entendamos nosotros que en todas las normas internacionales de auditoría nos van a dar una técnica, un procedimiento y una resolución a la situación de los casos que se nos presenten al estar realizando una auditoría. Yo les decía a ustedes que eso lo vemos en Auditoría 2, que es una técnica, que es un procedimiento de auditoría y papeles de trabajo. Pero aquí ya nosotros estamos aprendiendo cómo se deben de aplicar las normas internacionales de auditoría. Y aquí les puse un ejemplo. Sí, les puse un ejemplo a ustedes de cómo utilizar cualquier norma dentro del proceso de la auditoría. Jóvenes, yo pienso que ahí, vamos a ver, ¿qué nos falta? Sí, ahí terminamos ya con lo que son las normas internacionales de auditoría. Solo les puse un caso. No les van a venir caso de la norma de 200, 300, 315 y 320. Por lo general vienen de diferente manera, ¿verdad? Que explique usted, le ponen un caso y le ponen la norma, ¿verdad? Bien.